buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, entro con ustedes, pues espero que sea también esta un poco una sesión un poco interactiva y pues que pudiéramos también tener como un tiempo suficiente hoy para poder escucharles sus intervenciones. Creo que hoy vamos a tener un momento como un poco diferente. Cuando digo diferente, no es que vamos a hacer cosas distintas a las que están proyectadas para la clase, pero sí quería proponerles, pues fundamentalmente voy a abordar una temática que nos queda al pendiente. Como ustedes saben, esta parte del módulo está mucho más orientada a abordar una gran realidad y es los temas epistemológicos o el concepto de la epistemología visto desde la perspectiva misma de su construcción. Pero bueno, hoy vamos a darnos un gran desafío bastante interesante y es donde creo yo que tenemos que comenzar a conversar hoy. Venga, ¿qué es lo que ha pasado realmente frente a toda esta dinámica de cambio, de transformación social? ¿Esto qué es lo que tiene que ver o cómo es que esto está relacionado Marquito, fundamentalmente con un tema mira, de gran importancia y es cómo... Y no quiero ofenderte, te la voy a obsequiar, solo que me hagan agarrar algunos trabajos, hermano. Estoy clavado, no te imaginas. Hasta de noche. Un poco les comentaba fundamentalmente cómo vamos entonces a abordar como todo este contexto o estas nuevas realidades de la epistemología de cara al contexto actual o los desarrollos contemporáneos. Entonces aquí hay como unos desafíos que quisiera que lo abordáramos en esta sesión y pues también quisiera pues iniciar compartiéndoles un poco la presentación que vamos a seguir en esta noche de hoy. Por aquí creo tenerla y pues aquí creo que ya lo estamos observando. Entonces les comentaba fundamentalmente que aquí hay un tema que quisiera yo que conversáramos, pero antes de esta conversación yo quisiera poner como un repaso, que pudiéramos volver a dar como una lista de chequeo de esos principales aspectos, esos principales tópicos que nosotros abordamos en la sesión anterior de esta clase. Y lo primero es que la clase pasada nosotros nos decíamos, oiga, vamos a ir pensándonos en varias cosas. Existe una mamá que se llama María y doña María o la señora María tiene una hija que se llama Clemencia y le dice doña María a su hija Clemencia, oiga María, oiga, ¿sabe qué, Clemencia? No se enamore con ese tipo porque ese tipo no le conviene. Y la chica justo se va con ese tipo y pues nada, le va a fatal. Bueno, ¿y acaso será que doña María tenía una bola de cristal o podía leer el iris de la vista? Señoras y señores, no. Diríamos, no, ¿de dónde sale este invento? Sí, pues a ver, pongámonos serio, doña María no tiene bola de cristal. Doña María lo que ha tenido es una capacidad sensorial que ha ido desarrollando a lo largo de su vida. Entonces, tiene la capacidad de olfatear, como cuando uno dice, oye, tiene un olfato único, coge y pum, y ahí da, y eso es. O como las personas de salud que cuando tienen mucha experticia ven y diagnostican y saben que van casi que al punto. Sí, aquí hay un tema bastante interesante porque veíamos fundamentalmente que hay una capacidad sensorial que genera un tipo de conocimiento. Y decíamos dos cosas. El tipo de conocimiento sensorial es un tipo de conocimiento que se va adquiriendo como en el día a día de la vida, pero también se va adquiriendo en el mundo de la experiencia. Y que nos permite, se llama sensorial porque nos permite por los sentidos poder captar una realidad que para muchos será una realidad aparente. Para muchos ni siquiera se van a percatar de esas realidades. Entonces decíamos que hay un tipo de conocimientos, que es como es el conocimiento de la base o del primer nivel. Luego vamos de este primer nivel a un segundo nivel. Pasamos al segundo escalón. Entonces estamos ya aquí en el segundo escalón. ¿Qué nos pasa en ese segundo escalón? En este segundo escalón nosotros vamos confrontando si de pronto eso que pensamos, eso que percibimos por los sentidos, si ha sido estudiado.
Y es cuando decimos, oiga, venga, ¿habrá una teoría que hable de esto? ¿O será que yo me lo invento? Porque puede pasar, señoras y señores, que uno se inventa cosas en las mentes. Entonces, justo esto no es lo que estamos abordando en este segundo nivel. En este segundo nivel lo que vamos a buscar es que eso que creemos, eso que percibimos sensorialmente, ¿es lo que aparenta ser o es otra cosa? Entonces, para eso vamos a un segundo nivel que es donde se conoce como el nivel racional. Ese nivel racional lo que busca es cuestionar si hay teorías, si hay planteamientos que nos permitan a nosotros sencillamente esto que percibimos en los sentidos, poder decir si eso es o si no es. Y el tercer aspecto tiene que ver fundamentalmente con el nivel que ya se conoce fundamentalmente como un nivel que está más en el nivel abstracto. Y este nivel que también es conocido como el conocimiento holista se caracteriza fundamentalmente porque implica una producción, una comprobación para poder generar determinadas inferencias. Pero si de comprobar se trata, si de probar se trata, no podemos decir que todo se limita a probar. Hay gente que prueba y aprueba lo amargo. Ejemplo, hay gente que se deja atraer por el olor de la vainilla y termina volviendo su sabor en la garganta amargo, pasando un trago amargo. Sí, señoras y señores, esto es una gran realidad. Una realidad que usted puede vivir a su diario existencia. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso que conocemos sea efectivamente científico y no sea de pronto un canto a la bandera o eso que podríamos llamar los llamados cantos de sirena? Entonces, para que no sea un canto de sirena, ¿qué tenemos que hacer? Entonces decíamos que había que comprobarlo científicamente, y comprobarlo científicamente significa ponerlo a contrastar con un método científico. Y yo, perdónenme que yo sea incisivo con esto, pero el método científico de las ciencias naturales no es el único método. Es uno de los tantos métodos científicos, uno de los tantos. Entonces no podemos decir que todo se da por el método científico. Pero la clase pasada, por aquí había alguno de ustedes que dijo, oiga José, venga un momento, concretemos para que no vayamos a decir que todos los métodos son científicos. Yo le dije, sí, señores, claro que sí, le respondía yo en esa sesión anterior. Claro que sí, no todos los métodos son científicos. Para que un método se considere método científico, tiene que tener 4 grandes elementos, que son los que ustedes justo en estos momentos pueden apreciar en la presentación. El primer aspecto que nos debe permitir el método científico es la eliminación de los prejuicios. ¿Qué quiere decir esto? Que me asegure una suficiente confiabilidad para que eso que yo diga no termine siendo, o lo que yo vaya a dar a conocer a la humanidad, no termine siendo mi pensamiento, no termine siendo mi perspectiva, sino que dé cuenta que lo que he hallado es. El segundo elemento que tenemos nosotros tiene que ver fundamentalmente con separar los juicios de valor. ¿Por qué tenemos que separar los juicios de valor? Porque muchas veces frente a unos hallazgos podemos decir, eso es tal cosa. El método científico dice, no señores, ustedes no pueden andar por la vida prejuzgando. No porque José ande así como ustedes lo ven, con el cabello todo despeinado y moviéndose para todos lados, no quiere decir que ande por ahí de desordenado. Una cosa es su estilo y otra es su conducta. O sea, no podemos prejuzgar. Entonces, esto es el segundo punto de gran importancia y tiene que ver fundamentalmente con la eliminación de los juicios de valor. El tercer elemento que caracteriza un método científico tiene que ver con la neutralidad y el cuarto con la imparcialidad. Entonces, para poder pasar de ese nivel de conocimiento conceptual al nivel holista, se tiene que transitar a través de un método. Y ese método tiene que ser científico, sin importar si es el método de las ciencias objetivas, sin importar si es el método de las ciencias sociales o de las ciencias humanas, tiene que cumplir estos 4 grandes criterios. Entonces yo le voy a dar la palabra un momentico a Cristian, que nos ha levantado la mano. Cristian, adelante, por favor. Gracias, buenas noches, José. Buenas noches a todos.
Muy buenas noches. En la anterior sesión justamente mencionaba yo ese comentario sobre el poder identificar un método, ¿no? O las características del método. Ahora mi pregunta trata de interrelacionar lo anterior que hemos visto con esto de acá. Es decir, em, estaba viendo algunos escritos de Einstein en el cual mencionaba él que no necesariamente para llegar a un abordaje de un método científico lo vamos a hacer como científicos. O sea, no es solamente propio de un profesional científico, sino de aquel que pueda tener una mentalidad científica. Entonces, dados los estilos de pensamiento que hemos visto previamente, solamente el pensamiento de tipo o estilo racional sería aquel que casa mejor con el método científico, o cómo podemos hilvanar, digamos, los otros tipos de pensamiento para acercarlos al método científico. Esta pregunta, Cristian, me encanta. Y te voy a contar por qué. Porque tú recuerdas que el sabio maestro Kant nos decía que la virtud estaba en la pregunta. En la pregunta. Y la conexión que se viene dando es que aquel que tiene capacidad científica es aquel que tiene la capacidad de preguntarse. Entonces, uno de los primeros grandes elementos es la capacidad de formular una pregunta. Ese es un primer criterio. Pero hoy día los enfoques contemporáneos nos dicen, también es aquel que es capaz de sorprenderse, porque imagínese que usted ve las cosas y ya las ve como normal y no se detiene a observarlas. Cuando digo no se detiene a observarlas, no se detiene a pensarlas, termina por pasarlas de alto, ¿cierto? Porque ya todo se volvió igual, ya no somos capaces de pensarla. Entonces, ese es un segundo elemento. Y hay un tercer elemento que se lo debemos mucho a toda esta tradición de Searle, de Apple, de Wittgenstein, inclusive de la misma tradición de Habermas, donde comienzan a hablar de los actos de habla. También el que es capaz de comunicar es un científico. Entonces, hoy día se habla de esas tres grandes conexiones y esto es, mire, yo quiero hacerle como un zoom a esto que nos da Cristian porque me parece muy interesante esta reflexión que él nos deja. Nosotros hoy día estamos viendo que el científico no es solamente aquel que es capaz de estudiar la ciencia, porque hoy tenemos mucha gente que estudia la ciencia pero no es científica. Se quedaron fundamentalmente con lo siguiente. Y yo quiero aquí hacerles un poco de desorden en el análisis porque esto que Cristian nos trae es bien interesante. Tenemos personas que efectivamente estudian, voy a colocar temas de negocio, estudian, por ejemplo, contabilidad o contaduría, como sea, para ser auditores. Entonces quieren detectar un robo, entonces llaman a la bruja o a la pitonisa o a la hechicera que le lea el tarot para ver dónde están. Fíjense, no todo el científico o el que dice ser científico desarrolla no todo el que estudia ciencia, perdón, desarrolla la capacidad de poder ser científico, porque tiene que tener esa línea de conexión, formularse una pregunta, tener la capacidad de sorprenderse a sí mismo. Y tres, tener la capacidad de poder indagar, de poder comunicarlo, porque si no lo comunica, pues se queda tapado y mudo. Entonces, es como usted lo acaba de plantear. Hoy el enfoque contemporáneo es que hay mucha gente que estudia ciencia, pero que no es científica. Y lo estamos viendo. Y lo estamos mirando ahorita, por ejemplo, con todo esto que ha emergido de los coaching. Entonces, hoy día ya la gente dice, yo te puedo solucionar los problemas de tu vida personal, ¿cierto? Soy coaching. ¿Y qué estudió? Yo no estudié nada, me leí una revistica y ya te doy para hacer coaching. ¿Por qué? Porque fundamentalmente tienen la capacidad de manejar como ese discurso, más bien de poder como comunicar cosas. Pero eso no quiere decir que eso sea científico. Estudiaron cosas, pero que no son científicas. Entonces, como para tenerla ya a la mano, Cristian, y que eso que tú planteas, le hice este zoom para resaltar más bien y darle como un poquito de profundidad a esto que tú acertadamente nos traes y anótate un punto a favor, porque muy al lugar esa reflexión, muy al lugar. Muy al lugar. Entonces, fíjense, me ha encantado esta reflexión que trajo Cristian, porque justo siempre molesto yo con eso mucho en mis clases, siempre digo, a mí me sorprende que hoy
la gente dice, ay, voy a estudiar, yo estudié medicina, pero para descubrir los problemas de salud de mi paciente, lo que acostumbro es que voy donde una amiga que sabe leer el tabaco. Entonces comenzamos a tener como todo ese sincretismo y comenzamos a ver eso que hoy hay personas que desarrollan, que estudian la ciencia, pero que no desarrollan su capacidad científica. Y esto es lo que nos ha llevado también a una gran crisis del sistema educativo. Pero un poco para dejarlo allí, entonces son los 4 criterios, como ustedes lo pueden ver, un método científico lo puede abordar alguien de ciencia, pero tengamos en la presente que no todos los de ciencia se dedican a ser científicos. Un siguiente elemento que conversábamos nosotros en la sesión anterior, y era bien interesante entonces, y esto va muy de la línea con esta intervención que nos acaba de hacer Cristian, tenía que ver fundamentalmente con que el conocimiento científico se caracterizaba por tener una estructura. Esto lo tocábamos en la sesión anterior, pero decíamos, la estructura no es una estructura per se, no la podemos ver como una estructura plana. Decíamos nosotros en las sesiones anteriores, decíamos, esa estructura del método científico se caracteriza por ser de carácter planificada. Entonces, también en la clase pasada se abordaban varias cosas. Oiga, venga, José, más o menos la intervención iba como así. Venga, José, podemos comenzar entonces a decir, mire, hemos encontrado algo, tenemos un hallazgo, ¿cómo llegamos a esto? Entonces decía, hay cosas que se van a considerar como un accidente científico prácticamente. Lo encontramos, pero eso viene porque previamente hicimos un proceso planificado. Y a partir de allí vamos a ver eso que hemos encontrado, nos damos la oportunidad de poder contrastarlo. Y lo contrastamos frente a procesos que están legitimados. Y esa legitimidad está en el marco de unos determinados paradigmas que efectivamente la doctora Gregoria en una de sus preguntas en la sesión pasada también abordaba como toda esta secuencia. Entonces veníamos como haciendo como esta hilaridad y comenzamos a decir, ojo, hola, despertémonos, movámonos por acá, tengamos muy a la mano que no podemos pensar que efectivamente el mundo es blanco y negro. El mundo tiene escalas de grises. Y aquí hacíamos también como unos juegos de palabra y quisiera que lo volviéramos a recordar porque esto es de gran importancia, no perderlos de vista. Cuando hablábamos un poco que hoy día el tema de los científicos se ha ido como soterrando con juegos de palabras. Y dentro de ese juego de palabras yo les traía algunos ejemplos, pero voy a extraer uno de ellos. De los ejemplos que yo les traía la semana anterior, yo les decía, podemos preguntarnos, ¿la cebra es un animal blanco de rayas negras o negra de rayas blancas? Decíamos, ¿qué es primero, la materia o la energía? Y concluíamos, lo primero es la energía. Si lo primero es la energía, entonces nosotros estaremos diciendo cuál es el origen. Entonces decíamos, ¿cuál es el origen de las cosas? Entonces, ¿cuál es el origen del color? Si me están preguntando por el color, entonces la pregunta es, ¿cuál es el color? Entonces, el color es el blanco, porque el negro es efectivamente ausencia de color. Entonces, la cebra es un animal blanco que tiene ausencia de color y por eso toma ese matiz negro. Y de esta forma deslegitimábamos ese argumento o ese planteamiento que decía que era primero y que era después. Y así lo veíamos con el huevo y con la gallina, con la pobreza y corrupción, entre otros ejemplos que nos dimos la oportunidad en la sesión anterior, pero por temas de tiempo y que creo que quedaron lo suficientemente claros, no los voy a repetir, pero para que lo conectemos. Entonces, un poco, esta es una forma estructurada de llegar al conocimiento. Fíjate, yo me estoy valiendo aquí de un método que es el método del lenguaje, y me valgo del método del lenguaje para hacer una comprobación. Y ya, ese es un método que también es de carácter científico. Para que ustedes vean cómo aplicando ese método, efectivamente puedo yo contrastar una realidad o poder hacer una determinada afirmación. El siguiente aspecto de que también hemos tocado nosotros dentro de la sesión tiene que ver fundamentalmente con la tarea de la epistemología. Y en estos minutos, para poder hacer este repaso, en estos 3 últimos minutos que me quedan, para poder abordar este repaso, quisiera también que colocáramos como de relieve ese concepto que
les decía la semana anterior, ¿cierto? Cuando yo les decía, venga, ¿y cuál es la tarea real de la epistemología? Entonces, yo les decía, efectivamente hay un gran discurso histórico que dice la función real de la epistemología es sembrar la duda. Pero también deberíamos decir que no es sembrar la duda. Y me perdonan esto que voy a decir, pero la tarea fundamental de la epistemología per se no es sembrar la duda. La tarea de la epistemología es dudar de lo que se conoce. ¿En qué entorno se conoce? Y eso que decimos que conocemos, si efectivamente es o no es fiable. Entonces, aquí viene todo un tema de gran importancia. Nosotros efectivamente debemos comenzar a cuestionarnos de este gran concepto de qué se ocupa hoy el mundo de la epistemología. Entonces, esto era un poco lo que abordábamos la vez pasada. Decíamos, entonces, la tarea de la epistemología es y seguirá siendo, entonces, por consecuencia, comenzar a sembrar la duda, dudar de lo que conocemos, dudar de las formas como conocemos. Entonces, esta es la gran tarea y es el gran detonante. Esto era lo que tocábamos respecto a la tarea de la epistemología y pues concluyendo aquí para ser muy juicioso con el tiempo y destinar el tiempo a las actividades proyectadas, pues viene la gran pregunta para hoy. Y la gran pregunta para hoy tiene que ver, efectivamente, yo quiero conectar esto que hemos conversado en la sesión anterior, lo quiero poner a conectar fundamentalmente con un elemento decisivo o un elemento de gran importancia. Y tiene que ver fundamentalmente esto que hemos conversado, cómo se construye el conocimiento, esto que hemos conversado, que es la tarea fundamental de la epistemología. La pregunta que entonces emerge es, ¿cómo lo ponemos a conversar en el mundo de hoy? Venga, esto que hemos narrado, ¿cómo se lleva al mundo de hoy? Donde la vez pasada yo les comentaba a ustedes que hablamos del metaverso, o decimos que la finca raíz que mejor se valoriza es la finca raíz digital. Entonces, pero finca raíz digital, José, ¿usted de dónde saca eso? Si en nuestras normas, en nuestros reglamentos, en nuestros acuerdos, eso no está. Dice así, hay muchas cosas que no han estado. Por esa razón tenemos un principio general. La costumbre hace ley. ¿Por qué la costumbre hace ley? Porque no existe y la vamos construyendo. Y a medida que la vamos construyendo, pues vamos descubriendo, porque hay muchas cosas que se nos manifiestan por la misma convivencia. Y esto es lo que he querido trazarme hoy la gran pregunta, esto que les decía al inicio de la presentación. Poder preguntarnos entonces, eso que usted nos ha narrado, José, eso que usted nos narró, José Obdulio, a lo largo de su presentación en el círculo, en la sesión pasada, venga, ¿esto qué retos y cuáles son esos grandes detonantes que se enfrentan en el mundo de hoy? Y yo quisiera que los conversáramos teniendo en cuenta fundamentalmente 4 grandes momentos. El primero de ellos es que quiero contarles que podamos comprender cuál es el problema de conocer hoy. Y el problema de conocer hoy es que hoy en el mundo todo es información. Mire, hoy el problema tan serio es la información, que tenemos exceso de información y el exceso de información nos ha generado infodemia. Tenemos una sociedad enferma a causa de la información. La información nos hace comportarnos como zombies. Entonces la pregunta es, en el contexto de la información, ¿se genera o no conocimiento? Esa es una gran pregunta que se aborda hoy en epistemología. Un segundo gran momento que hay es, venga, ¿será que hoy la epistemología está entrando en una reflexión que es colindante entre ciencia y ética? Y esa relación colindante entre ciencia y ética ya no lo van a dar los dilemas morales del pasado, sino cómo se entiende la ciencia y la ética en una sociedad informada. Y el tercer aspecto que quiero abordar tiene que ver entonces con los modelos científicos que nos van a permitir enmarcar las reflexiones epistemológicas, para desde allí
poder hacer unas grandes conclusiones que las voy a focalizar fundamentalmente sobre algunas consideraciones a qué llamamos o dejamos de llamar lo científico. Entonces, esto es un poco lo que les he preparado para esta sesión. Quisiera abordar esto, esperaría ser muy juicioso y no extenderme para ser muy puntual hasta las 7:30 y darle de esta forma oportunidad a muchos y a muchas de ustedes de que puedan intervenir. En caso de que me abuse de unos minutos, de 5 o 10 minutos más, pues me perdonan la vida. Me perdonan la vida, pero trataré de ser muy puntual con el tiempo para no extenderme. Entonces viene la primera gran reflexión. El contexto de la información. Mire, este concepto del contexto de la información para mí es altamente llamativo. Y yo les quiero colocar por qué para mí es llamativo el concepto de, el contexto más bien, de lo que llamamos una sociedad informada. Si yo digo que hay una sociedad informada, es porque hay parte de la sociedad que no puede acceder a ese bien. Es decir, si hay una sociedad informada, es porque hay una sociedad que está desinformada. Y aquí comenzamos a ver este primer gran planteamiento entre sociedades informadas y sociedades desinformadas. Pero la pregunta inicial que emerge es fundamentalmente preguntarnos qué estamos llamando información. Y para poder abordar esta temática, yo quisiera recordarles que hubo un primer planteamiento que tiene que ver fundamentalmente con un concepto que viene acuñando Manuel Castel. Manuel Castel va a acuñar el concepto fundamentalmente de la información. Y Manuel Castel va a dejarle una gran lección a la humanidad, que yo quisiera que la pensáramos hoy por unos minutos. Castel nos va a plantear algo como que, oiga, venga, sí que es cierto que hay una sociedad que está totalmente informada. Y diríamos como respuesta, sí, eso es cierto, hay una sociedad que está informada, pero hay una particularidad. ¿Por qué se llama sociedad informada? Y se llama sociedad informada básicamente por un gran detonante o por una gran reflexión. Se llama sociedad informada porque está aludiendo fundamentalmente a un tipo de sociedad que se tiene que interconectar con otros. Y yo quisiera para todas las personas que están aquí conectadas en esta sesión poder comprender el concepto de la información que está muy articulada a los conceptos de globalización. Entonces se comienza a decir fundamentalmente que para que una sociedad pueda estar informada es porque efectivamente se conecta con otros. Entonces, para yo poder conversar con ustedes, por lo menos hoy lo estamos viendo en el conflicto entre Rusia y Ucrania, fundamentalmente, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros? Un bombardeo de muertes, que sí que lo hay. Estamos viendo es un bombardeo de información y la información entonces comienza a conllevar a que se disparen los precios de las acciones, a que se desequilibren los mercados, a que todo el mundo corra y salió corriendo porque hay que comprar mercado porque nos vamos a morir de hambre, a que todo el mundo esté pensando dónde se va a esconder y por qué se va a esconder. Aquí estamos viendo entonces dos grandes cosas, que cuando nosotros hablamos de información, hablamos de dos elementos que son coyunturales y que quisiera, por favor, para todos y para todas, no lo perdamos de vista. El primero de ellos tiene que ver que la información conduce a la creación de redes de poder. Es decir, hay una relación de poder en la información. Pero el segundo tiene que ver a la necesidad de generar experiencia. Y la generación de experiencia entonces va a estar muy articulada a la comprobación. Y si está muy articulada a la comprobación, por consiguiente, está muy preocupada a qué debe conocerse y en qué contexto debe conocerse. Entonces aquí estamos teniendo para todos y para todas este primer gran elemento. La información, está basada en la producción de redes.
Y esa producción de redes lo que busca es poder generar maneras como debemos conocer y en qué contexto debe conocerse. Lo segundo que nosotros debemos tener a la mano tiene que ver fundamentalmente con un concepto que es altamente sensible. Y va muy de la mano con lo anterior. Y tiene que ver a qué llamamos entonces o a qué aludimos esa noción de sociedad en red. Entonces las sociedades en red son sociedades altamente interconectadas. Y aquí viene un tema del gran debate que se está haciendo hoy. Hoy, ¿cómo conocemos? Hoy conocemos, perdónenme, a través de la red. Ya, y yo aquí voy a narrar una historia bastante llamativa. Hoy estamos viendo el caso de esta chica canadiense que entra a una página, a una red social y conoce a un chico en Reino Unido, coge un avión y se va. Una chica que hablaba varios idiomas, que era un estudiante brillante, era con un alto nivel intelectual y se va a seguir a alguien de una red. Y allá muestra las fotos de felicidad y todo, y luego de un mes el chico decide asesinarla, según reportan los análisis que se hacen del caso. Entonces uno comienza a mirar que entonces hay un grave problema. Las sociedades interconectadas, las sociedades en red, tienden a plantear que todos somos iguales y tenemos la misma conducta. Entonces, para vivir en la red, todos nos hacemos iguales. Qué tristeza, porque realmente no somos iguales, somos igualmente diversos. Cuando nosotros, fíjense, vamos a una red, nosotros no vamos allí a la red a confluir por la diferencia, sino vamos a la red porque todos somos iguales. Entonces, confluimos en la igualdad. Entonces, todos tenemos que procurar ser iguales para que el mundo de la red no nos pueda cuestionar. Bastante llamativo porque esto genera tres grandes cosas que quisiera que nos detuviéramos un par de minutos para que lo pudiéramos analizar. Lo primero que nos trae este concepto tiene que ver fundamentalmente en que cuando hablamos de una red o una sociedad en red, estamos hablando fundamentalmente que es un tipo de sociedad que desarrolla una estructura muy diferente a la que históricamente usted y yo hemos conocido como estructura de sociedad. Por lo tanto, ojo con esto para todos y para todas. Por lo tanto, se genera un concepto que es vital. Existen los internautas solitarios. El internauta solitario es aquel ser que tiene que, para conectar con otros, emula un estándar general que le va a permitir valerse de una determinada plataforma para generar interacciones y diálogos. Y estas interacciones van a favorecer la comunicación. En otras palabras, señoras y señores, la red lo que nos está diciendo es un elemento crucial. No requerimos hacer grandes procesos para poder conocer. Tampoco tenemos que cuestionar la manera como conocemos. En una sociedad en red, usted dice algo y toda la red lo sigue porque piensa que es la gran verdad. Fatal para el conocimiento. Fatal para la epistemología, porque estamos hablando entonces que esa capacidad de cuestionar la manera como conocemos, la sociedad de hoy la pierde. ¿Por qué? Porque la red nos dice, no cuestione cómo conoce. Bienvenidos al reino del dogma. Entonces, la sociedad en red es altamente dogmática para los que de pronto tenían la duda. Hoy salgan de la clase con su duda aclarada. Para aquellos que estaban indecisos o indecisas, les quede claro, la sociedad de red es una sociedad altamente dogmática. El mundo de la intranet es lo más seguro. Nada nos pasa en la intranet, pero nos roban hasta los datos. Pero para que veamos que no se cuestiona la manera como conocemos en la red. El segundo elemento que quisiera que también lo tuviéramos a la mano tiene que ver con la noción de redes y organizaciones.
¿Y qué tiene que ver esto fundamentalmente con la epistemología en el aquí y en el ahora? Castell nos decía una cosa muy interesante, o nos plantea una cosa muy interesante. Castell nos diría en sus argumentos, nos diría, oiga, venga, como que venga, José, párele un momentico, José, espere, hágale allí el stop, como que saquemos de una bandera roja y paremos. Y paremos, diría Castell. Pero ¿qué es lo que vamos a parar? Nos diría Castell. Y nos decía, el mundo de la red es un mundo diferente al mundo material. Y el mundo de la red hace parte de una forma evolutiva, donde la sociedad niega de la ciencia y le delega a la tecnología la capacidad de resolverle sus propios problemas. Entonces ya no hay que abordarlo desde una perspectiva científica, ya no hay que abordarlo de una perspectiva sistemática, ya no hay que cuestionar cómo carambas llegó usted al conocimiento. En el mundo, en la red, se organiza de tal forma para que efectivamente se genere un vínculo entre mercado e información. Y esto hace que las personas efectivamente se creen un mundo conectado a la red y un mundo desconectado a la red. Pero ¿qué tiene que ver esto entonces cuando hablamos de este nuevo planteamiento? Que dentro de la red, como ya lo he enunciado, nosotros no vamos a comenzar a cuestionar, y perdóneme esto que le voy a decir, o sea, seamos como un poco consecuentes. En el mundo de la red yo no me dedico a cuestionar la manera como se desarrolló el software. Yo lo que tengo claro es que el software me resuelve a mí un problema. En el mundo de la red yo no me pongo a pensar si es fiable o no la manera como se llegó al desarrollo. No, señoras y señores, si ese desarrollo me resolvió el problema. Porque quiero que la vida sea rápida, todo se mueva así, flash, o sea, que sea así, rápido, no se demore, a ver, rapidito, rapidito que está demorado. Esto es un tema enorme que yo quisiera dejarles a ustedes, porque es un tema gravísimo. El conocimiento hoy no se madura, no se madura. El conocimiento hoy se ve como una sumatoria de códigos que están dados en una máquina. Y como son sumatorias que están en una máquina, entonces estamos diciendo fundamentalmente que el conocimiento se debe medir en la medida en que es capaz de expandirse, no en la medida en que es capaz de asegurar que lo que se está conociendo es. Y aquí comenzamos entonces a tener unas grandes asimetrías que quisiera también detenerme un par de minutos para poder reflexionarlas, ¿cierto? Y la primera gran reflexión es, el mundo de la red va a decir lo importante es desarrollar códigos y códigos nuevos que tengan la capacidad de adaptarse y de poder generar respuestas a un contexto. Es decir, la clave del mundo actual está dado en las relaciones entre pares. Por lo tanto, hoy no se habla de que si es fiable o no lo que se conoce. El mundo de hoy hablará que el progreso científico, social y cultural es lo más importante y que este progreso se logra a partir del desarrollo tecnológico. La pregunta aquí, señoras y señores, es, ¿en este entendido se justifica hoy la epistemología o la epistemología no tiene ya nada que ver? Porque efectivamente la gente ya no está preocupada si eso es fiable o no es fiable. Lo que me interesa es que me resuelva el problema. Y lo vimos fundamentalmente con la vacuna contra el COVID. Ni siquiera nos preguntábamos si el antídoto era, si no nos preguntaba, yo prefiero Hansen. No. Para mí Pfizer. No, yo prefiero la Moderna. No, esa de Sinovac es peligrosa porque esa nadie supo cómo apareció. O Sputnik 5. ¿De dónde salió eso? ¿Quién lo comprobó? Comenzamos a ver
que el enfoque de la comunicación es lo que hace que el progreso científico y social y cultural sea el que hace que la ciencia hoy se legitime. Por lo tanto, estamos viviendo, señoras y señores, la gran crisis de la epistemología. Y la gran crisis de la epistemología es hoy. No es mañana, es hoy. Porque hoy es que estamos viendo que efectivamente nadie se está inquietando si es fiable lo que estamos encontrando. Parecería que nos volvimos los inmunes. Nos inmunizamos a la duda. ¿Sabe qué? Dude de la duda, entonces no se preocupe por la duda. Todo es alguien que se preocupe por la duda. Pero este alguien no voy a ser yo. Y ya se acabó. Aquí viene entonces una gran preocupación. Aquí viene un gran elemento que nosotros no podemos dejar pasar por alto y que nos hace entonces nosotros detenernos un poco y poder plantear que el progreso de las redes se entiende hoy como el progreso social, que se entiende hoy el progreso de las redes como el progreso de la ciencia, pero que no necesariamente está implicando poder cuestionar o reflexionar sobre la manera como conocemos. Esto sería como esta primera parte que quiero tenerlo aquí a la mano. Quiero delinear este horizonte de sentido sobre qué es eso que está pasando hoy, qué es esto que estamos cuestionando hoy y cuál es el papel efectivamente que debe jugar la epistemología frente a esta realidad que tenemos hoy. Entonces estamos diciendo nuestra primera afirmación y que espero que a ninguno y a ninguna se le vaya a olvidar. El que se olvide va a tener serios problemas. Entonces, aquí nos ha levantado la mano Néstor y antes de pasar a la segunda parte, Néstor, adelante, tiene usted la palabra. Bueno, muy bien, muchas gracias, muy gentil. Gracias por la explicación. A mí se me presenta una serie de dudas y antes de formularlas me gustaría disculparme de por medio porque quizás haya temas que no estén directamente conectados o familiarizados con todos los que están acá. Siento que cuando hablamos, por ejemplo, del problema de la comunicación, es posible que quizás se esté arguyendo algún dilema en el problema de la epistemología, pero yo más bien encuentro que hay un problema de un acto filosófico en sí, que no sé si necesariamente pueda definirse como un problema epistemológico. ¿A qué me refiero? Cuando hay un problema, por ejemplo, de la verdad, se utilizan términos como una metaverdad, una posverdad y elementos que en realidad son muy dispares hacia una consecuencia de lo real. Entonces yo creería que hay un problema lógico. Asimismo, cuando se habla sobre la pérdida de la realidad y de un concepto del metaverso, me parece que hay un problema ontológico de por medio. Y así sucesivamente, incluso en el tema de la interpretación o de la reinterpretación de los textos y de la forma de disuadir la información dentro de nuestro proceso cognitivo, siento que hay un elemento más neurológico e incluso en algunos casos de hermenéutico. Quisiera, frente a esta duda que se me presenta, saber específicamente cómo podría o de qué manera la epistemología tiene que enfrentarse a este problema que definitivamente, o a estos problemas que definitivamente se los debe manejar dentro de diferentes aristas, que obviamente van acuñadas en el entorno de la filosofía. Me queda un poco esa duda, ¿no? Porque siento que quizás hay algunos problemas que estamos discutiendo que no son necesariamente relacionados con la teoría del conocimiento, con el método del proceso del desarrollo de la información, que quizás es un elemento epistemológico a breves rasgos, sino con otro tipo de herramientas y ramas de la filosofía como tal. Eso era la duda que tenía. Muchas gracias de antemano por la respuesta. No, antes quisiera agradecerte a ti esta reflexión, Néstor, por varias cosas, porque yo quisiera decirte, Néstor, que si tú me preguntas a mí los planteamientos que tú estás haciendo, yo te tendría que responder, tú tienes toda la razón, esto no es solamente un tema de epistemología, y quisiera dejarlo claro, porque tú tocas unos temas que son bastante interesantes, ¿cierto? Pero fíjate, Néstor, que también hay un debate aquí bastante interesante,
y es todos estos temas de la tradición de la epistemología naturalizada. La epistemología naturalizada nos está diciendo, ojo, porque también estamos conociendo en contextos. Y esos conocer en contextos también debemos plantearnos fundamentalmente si eso que decimos hoy conocimiento y que se está aludiendo hoy como conocimiento realmente debe considerarse un conocimiento o sencillamente corresponde a otras ramas de la filosofía, como tú bien lo has enunciado. Y esto, Néstor, es un gran debate que tenemos hoy. Por esta razón les comentaba yo, Néstor, que yo traía de relieve esta realidad, porque fundamentalmente esta realidad está llevando a que se cuestione hoy la epistemología, pero la pregunta es, ¿realmente esto tiene que ver con conocimiento o sencillamente, como le he eludido yo hoy, tiene que ver solamente con información y estamos entonces disfrazando hoy el conocimiento, porque ese es el gran problema y quiero irme por esta línea para poder traer como ese amplitud a lo que tú nos has traído. El problema de fondo está en que estamos confundiendo la información con conocimiento, pero a la información le estamos colocando como a un maniquí, un ropaje, donde estamos diciendo que esta nueva realidad da cuenta de un progreso científico, social y cultural. Pero realmente, como tú bien lo aludes, estamos diciendo también hoy, ojo, porque esto que hoy se está viendo como conocimiento realmente no lo es. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando se pone de cara a la teoría del conocimiento, nos genera grandes reflexiones y grandes detonantes. Esto es como lo primero que quisiera yo colocarte de relieve. Un poco para volverte a decir que entonces en este entender vamos por esa misma línea. Estamos aludiendo que hoy son cosas que es conocimiento, pero cuando lo analizamos eso no es conocimiento y creo que es la gran reflexión que traemos de esta primera parte. Pero aun cuando nosotros seguimos cuestionando que no es conocimiento, la humanidad sigue defendiendo que la información es conocimiento y que esa información es conocimiento por un tema porque hace parte de un nuevo progreso científico, social y cultural. Eso sería una cosa. Pero hay una cosa, Néstor, que yo tomaba aquí apuntes cuando tú intervenías fundamentalmente, que hay cosas que yo quisiera robarte las ideas. Cuando lo tengas en la mano que me voy a apalancar de lo que tú has planteado. Y aquí hay un tema bastante interesante y tiene que ver con los procesos lógicos. Los procesos lógicos hoy también han sido unos procesos lógicos que han quedado sin piso de la lógica. Y hoy se debate fundamentalmente que los procesos lógicos no están dotados de la lógica que debe subyacer en ellos, sino que están fundamentalmente dotados o tienen un ropaje fundamentalmente de encantos o que tienen un ropaje de narrativas, pero que no hay lógica dentro de ellos. Y decía que yo me quisiera robar esa reflexión que tú nos traes, porque hoy día este problema no solamente va a estar en plantear que si lo que decimos que es conocimiento científico hoy, hemos afirmado que no lo es porque se queda fundamentalmente en la información y ahí vamos, ok, pero también estamos diciendo que los procesos lógicos que deben recaer en la manera como conocemos, estamos diciendo que no van a estar. ¿Y por qué no van a estar? Pues porque fundamentalmente ya nos hemos dado cuenta que fundamentalmente lo que está haciendo es un reencauche. Todo el tiempo estamos volviendo a disfrazar una realidad que no estamos confrontándola, que no estamos cuestionando cómo se llega a esa verdad y damos la verdad por hecho. Por esta razón, y te agradezco, Néstor, la intervención, porque me permite reiterar una frase que les decía hace unos minutos. Aquí estamos viendo fundamentalmente que parecería que estamos en el reino del dogmatismo, porque no somos capaces de cuestionar lo que decimos que es producto de las teorías del conocimiento. No podemos comprobarlo, no podemos, cuestionarlo, porque creemos que per se es una realidad en sí mismo. Entonces, Néstor, totalmente de acuerdo con tus planteamientos. Me parece que son muy pertinentes que nos los hayas traído. Lo aplaudo que traigas esta reflexión y ratificaría esas dos cositas. La primera, que efectivamente estamos viendo que lo que hoy se le está aludiendo que debe aplicarse la epistemología, no lo es,
porque como le hemos explicado, estamos viendo es una trama fundamentalmente de la información, y la información, valiéndose de la red o de un sistema en red, está diciendo que llega al mundo de la verdad, y eso contribuye a un progreso científico, a un progreso social, a un proceso cultural, y ya hemos visto que realmente no lo es, lo primero. Y lo segundo es que adicionalmente estamos hablando de unas teorías del conocimiento. Pero ¿cuáles teorías del conocimiento? ¿En qué contextos? Entonces comenzamos a plantear que hoy día también debemos hablar de qué tipo de epistemologías, porque efectivamente hay varios enfoques epistemológicos. Yo le decía, la sociedad en red ha hecho que la epistemología naturalizada cobre gran vigencia y relevancia, porque han encontrado en ella un muy buen caldo de cultivo para poder defender determinados planteamientos. Entonces eso sería como lo segundo, Néstor, que quisiera como ampliar y decir que voy muy por la línea de lo que tú estás planteando, y pues yo le complementaría con esta y le haría las predicciones que acabo de narrarte. Y ante todo agradecerte que nos traigas como esas muy buenas anotaciones que además creo yo que nos nutren a todas las personas que estamos aquí. Gracias, José, por las luces también. Muy gentil. No, a usted, muy amable. Y le cedemos la palabra a la doctora Gregoria, que nos ha levantado la mano. Bueno, buenas noches a todos. Muy especialmente pues a ti, José, una vez más. Y me parece interesante este planteamiento último. Entonces, pienso yo en ese discurso que tú estás sosteniendo, que tendríamos entonces es que repensar ese cómo logramos el conocimiento. Es decir, aludiendo pues a Kuhn, tendríamos que romper un paradigma en este caso. ¿Cómo es? Según pues el relato, es que estamos perdiendo esa condición que exige el paradigma científico, y es la observación, la verificación y la comprobación, que son los elementos efectivos y que conducen al conocimiento científico según el positivismo. Y tendríamos que saltar a otra forma de lograr el conocimiento. Y pudiera ser de pronto el refuerzo de ese método, en donde la interpretación tiene una gran fortaleza en este caso. Pasaríamos de esa observación, comprobación y verificación a la interpretación, porque la información está allí, ¿cierto? Está en la red. El problema es saltar de la información al conocimiento. ¿Cómo esa información logramos nosotros llevarla al conocimiento? Está allí. Esa información la tenemos. De hecho, los chicos le dicen a uno, señor, pero ¿por qué se va a complicar la vida si todo está allí y lo que no está en San Google no existe? Le dicen a uno los muchachos. Ellos tienen toda la información allí. ¿Cómo logramos que esa información que ya está se vuelva conocimiento? Entonces pensaría yo que tenemos que reevaluar la forma de hacerla científica, el cómo. No sé, eso es lo que te planteo. Esto es una muy buena tesis de doctorado. pero aquí hay un tema bastante interesante que a mí personalmente quisiera también traerle, porque lo que usted acaba de decir, yo quisiera también traerles un elemento de fondo, porque lo que se está debatiendo hoy es que los desarrollos de la industria 4.0 y 5.0 condujeron a resignificar los objetos de estudios de las diferentes disciplinas. Entonces, hoy lo que estamos hablando eran que los colindantes de las disciplinas científicas efectivamente se movieron. Entonces hoy día parecería que ya las divisiones se volvieron bastante difusas. Y como se volvieron difusas, como usted bien lo ha planteado en la interpretación, hay un elemento bastante interesante. Ese elemento difuso va a comenzar a plantear cómo interpretamos la existencia. ¿Y por qué quiero rescatar la palabra existencia? Porque hoy día lo que se está debatiendo es que las personas
ya no logran existir. Y yo quisiera aquí, porque aquí lo voy a conectar la intervención suya con la intervención de Néstor, porque hay un tema que parecería superficial, pero es un tema que está más de fondo de lo que podamos estar. Las nuevas generaciones perdieron la capacidad de ubicarse. Y ellos no saben ni para dónde es el norte ni para dónde es el sur. Solamente el dispositivo los guía. El dispositivo los guía. Entonces, fíjense, quien legitima que algo es y que algo es legítimo es el aplicativo. Pero fíjense que no estamos hablando aquí de un problema asociado a la ontología. No estamos hablando aquí de un problema lógico, no estamos hablando de un problema existencial, no estamos hablando de estos otros tipos de problemática. Estamos hablando que la persona solo cree que la manera fiable de conocer es el aplicativo. Y en ese aplicativo no hay teoría científica, no hay una teoría del conocimiento que aplique, ¿cierto? Y lo que estamos viendo que lo que hay es un algoritmo construido a partir de la data. Y la data tiene una sumatoria, un volumen de información, y ese volumen de información es el que crea el algoritmo. Entonces, aquí viene entonces un poco bastante interesante, y decía que lo iba a poner a conversar, porque fíjense, el tema es bastante agudo. ¿Cómo nosotros llegamos a creer que es el aplicativo el que nos lleva al conocimiento y que esa es la única forma verdadera de conocimiento? O sea, estamos hablando de que la gente lo apropió dentro de su existencia y que los otros discursos quedaron por fuera. Entonces, quisiera colocar en ese contexto, efectivamente hay que interpretar esas existencias, porque la persona existe solo si existe el aplicativo. Y solo por el aplicativo están diciendo soy capaz de conocer. Entonces, aquí lo que estamos creando fundamentalmente es desaparecer cosas. Y miren, un caso concreto como para colocarlo aquí y nutrir un poco esta reflexión que me ha parecido bien simpático, esto que nos trae la doctora Gregoria, cuando nos dice, la pregunta es por el cómo. La pregunta es por el cómo. Y quisiera hacerles ese sombreado, porque cuando yo hablo del cómo en este punto, estoy diciendo, hoy estamos planteando fundamentalmente que hay diferentes caminos que nos van a conducir, pero que efectivamente, ¿dónde está hoy la gran virtud? De poder crear la experiencia, porque la experiencia es el que está llevando a que el otro legitime lo que conoce. Y lo veíamos en los estudios de mercado. Y voy a colocar un ejemplo muy banal, muy banal, y perdónenme que traiga un ejemplo tan light y tan flojo, pero antes los estudios de mercado usted tenía que hacer 50 encuestas. Hoy yo no hago 50 encuestas. Yo sencillamente coloco un dispositivo para que cada vez que yo haga clic en una página de Facebook, me sepan cuáles son mis gustos. Y luego hay personas que le hacen clic al lanzamiento del discurso. Y a partir de ese clic, entonces identifican la necesidad de los que hacen clic y crean el nuevo portafolio de productos y servicios. Entonces estamos hablando fundamentalmente que la información genera como una especie de concubinato con la interpretación y la existencia de los sujetos. Entonces yo lo vería muy en la línea, por eso decía que aquí Néstor nos hizo un preámbulo bastante interesante y creo que la intervención ahora de la doctora Gregoria es como la cereza del pastel para comenzar a decir, ojo, porque hoy día esa forma de cuestionar el conocimiento, hay una generación que ya no es susceptible. Por esta razón tenemos que llevar a que el otro interprete y en la interpretación generamos unas nuevas formas de conocer, que sería ese punto del cómo. Entonces quisiera planteárselo como en ese horizonte de sentido, porque efectivamente la interpretación está dada también a una nueva forma cómo llegamos al conocimiento. Lleva la resignificación. Así es, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pudiéramos decir que la tendencia es la resignificación. Sí, y de hecho que fíjense que aquí viene todo un tema, de pronto aquí que hay algunos que están en el área de la psicología, y también comienza a plantearse desde todo este tema, de los planteamientos
visto desde el concepto mismo, cómo hoy creamos los imaginarios, cómo creamos las conductas, entonces comenzamos a decir, hoy día se resignifica lo que conocemos. Y esa resignificación nos lleva fundamentalmente, cada vez que interpretamos, cada vez que llevamos a cuestionar, porque hay un tema de fondo, cada vez que aplicamos la teoría del conocimiento o las teorías del conocimiento, conllevamos a nuevas interpretaciones y a nuevas reexpresiones, que era lo que quería conectarles con los cambios en los objetos de estudios. Entonces tenemos hoy múltiples cambios en los objetos de estudios de la ciencia. También de seguro más adelante ustedes abordarán esos grandes debates, cómo estos grandes desarrollos condujeron a cambiar los objetos de estudios de las diferentes ciencias y disciplinas científicas. Entonces la resignifica, de acuerdo. Bien, gracias. A usted, muy gentil. Entonces, pues agradecerles estas intervenciones y ojalá sigamos teniendo como este dinamismo que además a mí me gusta mucho. Yo creo que se pueden dar cuenta cada vez que veo sus intervenciones, los ojos me brillan porque me parece que ustedes me logran sorprender con sus preguntas. Cuando digo sorprender es porque efectivamente genera unas reflexiones que cada vez más me han gustado y quisiera dejarlos y resaltar. Entonces, aquí viene un contexto que de pronto las dos últimas intervenciones que hemos tenido nos han delineado, ¿cierto? Y era, ojo, porque efectivamente estamos hablando entonces hoy, ¿de qué hablamos? ¿De ciencia o de ética? ¿O estamos hablando fundamentalmente de un contenido un contenido relleno de información? Entonces, aquí viene un tema que yo quisiera que ustedes hoy, cuando salieran de esta sesión, se lo llevaran también en el imaginario y que lo comenzaran también a profundizar y a cuestionar. Y tiene que ver fundamentalmente con esa relación. ¿Hablamos de ciencia o eso es ética? ¿Es ciencia, es ética o es un contenido de información? Cargado de información, me arriesgo a decir. Yo quería traerle esta reflexión porque esto también está generando unos grandes detonantes a los conceptos de epistemología. Y tiene que ver fundamentalmente, el primero es con la abstracción del discurso. Y aquí viene un tema bastante relevante. Y tiene que ver fundamentalmente con la vigencia de las teorías científicas. Entonces, hoy día se debate fundamentalmente la vigencia de las teorías científicas, hasta cuándo son vigentes, hasta cuándo es vigente una teoría científica. Sería la primera pregunta que nos emerge. Entonces, ese es como ese primer planteamiento. ¿Hasta cuándo es vigente una teoría científica? Pero esto no agota todo el planteamiento. ¿Por qué no agota todo el planteamiento? Porque viene fundamentalmente un segundo elemento. Y ese segundo elemento fundamentalmente tiene que ver cuando nosotros entonces decimos, oiga, espérenle un momento, la cuestión no es tan a la ligera como la pudiéramos pensar, pero tampoco es tan compleja como muchos quisieran desdibujarla. Entonces comienza a plantearse, fundamentalmente, tenemos que tener como unos puntos de conexión o unos puntos de diálogos, y estos puntos de conexión o puntos de diálogo entonces nos llevan a plantearnos algunas grandes reflexiones. Reflexiones como cuáles. Primero, ¿a qué llamamos que algo es pertinente? Y decimos, algo es pertinente porque está en el marco de la vigencia de una teoría científica. Entonces podríamos decir un primer planteamiento o una primera afirmación. Hay cosas que se están estudiando, se están desarrollando, pero que no son pertinentes porque las teorías que aplican fundamentalmente son de carácter coyuntural y corresponden a una coyuntura científica, pero no tienen una gran línea de pensamiento o una perspectiva evolutiva en el desarrollo de esa temática. Eso es una primera cosa. Una segunda cosa tiene que ver fundamentalmente con la relevancia social de lo que se conoce. Entonces estamos diciendo que la abstracción del discurso conlleva también fundamentalmente a que se genere una investigación que sea relevante.
Y una investigación, para que logre ese acometido de relevancia social, tiene que estar cargada, por así decirlo, o tiene que estar dibujada con todo lo que es su utilidad. Una utilidad de carácter teórica y una utilidad de carácter social. En este orden de ideas, aquí hay un primer elemento que yo quisiera dejarles a todos y a todas de ustedes de presente hoy en esta sesión. Y tiene que ver fundamentalmente con un elemento que debemos nosotros hoy tener más presente que antes o que nunca. Y este planteamiento de lo que les invito a que tengamos que tener presente tiene que ver fundamentalmente con la valoración de lo que se conoce. ¿Cómo valoramos hoy lo que se conoce? Entonces podemos decir, conectando con los discursos, con estos análisis que hemos venido abordando y con las intervenciones que hemos venido escuchando, y es que el conocimiento hoy, o lo que llamamos conocimiento hoy, cada vez es más escaso y que hemos sobrevalorado, ojo con esto, hemos sobrevalorado la información. Sobrevalorar la información, ¿qué significa? Significa algo que es altamente peligroso. Sobrevalorar la información significa que hemos perdido la utilidad de las teorías. Y cuando se pierde la utilidad de la teoría, cualquier cosa la llamamos científica. Esto sería un primer elemento que hemos dado de esa relación que les decía que estamos viendo hoy, que es una relación que conecta la ciencia, la ética y la información. El segundo elemento, que es tan importante como los anteriores que hemos venido abordando, tiene que ver fundamentalmente con los grandes interrogantes sobre lo que llamamos avances científicos y tecnológicos. Y aquí hay un punto que yo quisiera que ustedes no los perdieran de vista y tiene que ver fundamentalmente que aquí comienzan a establecerse que la manera como hoy se cuestiona el conocimiento ha conducido a grandes cuestionamientos morales. En otras palabras, a medida que cuestionamos cómo conocemos, lo que hizo fue que, wow, párele un momento, ¿con qué fue que nos encontramos? Nos encontramos con grandes problemas morales. Y aquí viene, por eso decía yo que la intervención de tanto de Néstor como de la doctora Gregoria tiene un elemento bastante sensible, porque lo que estamos diciendo hoy fue que cada vez que fuimos capaces de cuestionar lo que conocíamos y cómo lo conocíamos, lo que nos permitió darnos cuenta es que, oiga, venga, no es solamente que cuestione lo que usted conoce, es que aquí están emergiendo problemas de moralidad porque lo que usted decía que conocía y que no era fiable ha develado problemas de moralidad. En este entender, entonces, quisiera que también ustedes comenzaran a ver cómo fue que se comenzó a dar esa línea de conexión. Que esa línea de conexión no fue que fue soplar y hacer botellas, apareció de la nada. No, señoras y señores, esto sale de un proceso de cuestionar a cómo se estaba cuestionando, cómo se estaba conociendo. Y ese cuestionar, la duda sobre cómo conocemos, condujo fundamentalmente a nuevos dilemas y condicionantes morales. Por un lado. Pero por otro lado, este hecho comenzó a llevar entonces fundamentalmente a que se fuera encarando que se estaban llevando caminos que no eran correctos y que conllevaban a decisiones equivocadas en el mundo de la ciencia. Entonces aquí se comenzó a decir como que, oiga, venga, paremos, porque lo que pensamos que estábamos conociendo no era. No era, señoras y señores. O sea, no nos asustemos hoy en decir que sí que era, porque no era. Pensábamos que eran, pero no eran. ¿Por qué? Porque comenzamos a mirar un tema de fondo y ese tema de fondo tiene que ver con las etapas de las prácticas científicas. Comenzamos a mirar que todo este mundo de la información lo que violentaba eran las etapas de las prácticas científicas y planteaba a partir de una estrategia de comunicación que se conocía algo que no era verdad.
En este entendido, entonces, fundamentalmente comienza a decirse, oiga, venga, es que la epistemología hoy no le está permitiendo solo al hombre plantearse si es fiable o no la manera como conoce. Para todos y para todas. Cuando yo conozco en un entorno de la sociedad de hoy, cuestiono la manera como conocemos y el entorno en que lo conocemos. Es decir, si es verdad lo que llamamos verdad, si es verdad la duda, lo que nos está llevando fundamentalmente es a plantearnos algunas grandes premisas sobre la fiabilidad de lo que se conoce. Pregunta del millón. Fiabilidad de lo que se conoce. Entonces yo quisiera plantearle fiabilidad de lo que se conoce, ¿en qué contexto? ¿En qué contexto es fiable lo que conocemos? Y aquí viene un tema bastante sensible. El primero de ellos es que nos encontramos que uno de los grandes aspectos, que lo estoy señalando en estos momentos con el cursor, tiene que ver fundamentalmente con la honestidad de la información y de los datos científicos. Entonces comenzamos a darnos cuenta que a pesar de que pudiéramos aplicar el cuestionamiento a lo que conocíamos, la fuente del dato, la fuente de los datos, era una fuente de datos que era capaz de poder ser permeada por la honestidad misma del sujeto. Punto 1. Punto número 2, comenzamos a darnos cuenta entonces que si efectivamente había que tener honestidad frente a los datos, porque el exceso de información podía conducir que todo era un dato científico y que efectivamente iba a afectar la fiabilidad de la manera como se conoce, comenzamos a mirar fundamentalmente que muchos de los resultados tenían que asegurarse que no condujeran a error. Y el no conducir a error era cuestionar la manera como se conocía, como lo decía ahorita la doctora Gregorio en su intervención, preguntarnos por el cómo para resignificarlo. Y por consiguiente, viene todo el tema de la interpretación de datos. Pero para la interpretación de datos, se comienza a encontrar entonces que habían unas ciertas interpretaciones de datos que tenían una gran particularidad. Y es que los datos se podían interpretar influenciados por fuentes externas. Y se comienza a decir entonces, oiga, venga, 5 minutos, pensémosla. Una premisa de la fiabilidad de lo que se conoce tiene que ver entonces hoy, en el contexto de hoy, frente a todo esto que hemos visto de información, de ciencia. Entonces, para que algo sea fiable, tenemos que mirar que no esté condicionado a una fuente externa, porque la fuente externa puede hacer que lleguemos a un resultado y efectivamente seleccionemos una manera de conocer para que beneficie a la fuente externa que quiere llegar a un determinado resultado. Entonces, hoy comenzamos a mirar que esto también es un problema que tiene que ser objeto de la epistemología y que no necesariamente es un problema de la ética, como se creía hace un tiempo que esto era un problema más ético de investigación. Y decimos hoy, es un problema epistemológico también, porque aquí esto nos va a llevar fundamentalmente a tener unos datos de carácter científico basados en unas fuentes que son fiables, pero que efectivamente estuvieron condicionadas o influenciadas por una fuente externa. Y el cuarto elemento tiene que ver fundamentalmente con que hoy se debate algo que lo decía Cristian en una de sus intervenciones, y no de la sesión de hoy, sino de la sesión anterior, tiene que ver con la relación métodos y datos. Y cómo la relación método y dato tiene que ser hoy divulgada para que sea también objeto de cuestionamientos y de señalamientos. Entonces, esto es lo que vamos a llamar entonces fundamentalmente las grandes premisas que vamos a tener hoy desde la perspectiva epistémica.
Aquí el segundo punto, en el siguiente punto, perdón, he seleccionado fundamentalmente esta tortuga que realmente parecería una torreja de kiwi. ¿Y por qué he querido seleccionar esto? Porque fundamentalmente entonces estamos diciendo, oiga, mire, José, lo que usted acaba de decir es un problema epistémico, porque estamos cuestionando si es fiable o no la manera como llegamos al conocimiento. Pero tenemos que tener a la mano que a partir de eso que usted acaba de enunciar como un problema epistémico, ¿qué es lo que estamos viendo? Que eso va a darnos paso para que tengamos unos problemas éticos que tenemos que ver en el mundo de la ciencia. Y les decía yo que yo quisiera que tuviéramos como ese análisis y que ustedes salieran hoy de esta sesión con esa, por lo menos con esa posición. No estoy diciendo que todos van a pensar como se los estoy planteando yo. No, esto sería una locura. Lo que quisiera es que viéramos como esta conexión que se da, cómo los desarrollos y las grandes formas de cuestionar el cómo conocemos nos fue conduciendo gradualmente a otra gran realidad, a una realidad de los dilemas morales y también de los cuestionamientos éticos. Entonces, si cuestionamos la calidad del dato, si cuestionamos su fiabilidad, si cuestionamos que efectivamente el dato sea el dato y no la fuente externa, entonces estamos diciendo fundamentalmente que hay unos temas que no corresponderán entonces a la epistemología, sino a la ética. Problemas como cuáles corresponden a la ética. El problema ético estaría focalizado fundamentalmente en los criterios para seleccionar una teoría y cómo esa teoría orienta la información y el dato. Eso sería un problema ético, pero la cualidad del dato en la manera como se llega al conocimiento sería epistémico. Y aquí comenzamos a ver estas separaciones, pero comenzamos a ver otros tipos de separaciones también. Comenzamos a ver separaciones como cuáles. Una de ellas, que es bastante sensible, es la necesidad de validación. Fíjese, la epistemología se va a ocupar de cuestionar los instrumentos. Se va a ocupar de cuestionar si esos instrumentos nos llegan realmente al conocimiento. Mientras que la ética se va a preocupar por la necesidad de que esa validación para llegar a esos resultados sea sometida a una comunidad. Por lo tanto, no podemos decir que todo es ético ni que todo es epistémico. Aquí estamos viendo cómo efectivamente estamos separando estos dos mundos. Estos dos valles de lágrimas comienzan a tomar sus propios senderos. Y que no podemos decir, no, pues porque es que la manipulación del dato, eso es ético. Señores y señoras, ojo con esto. Ojo con esto. No podemos seguir pensándolo desde una perspectiva ahistórica. El desarrollo de la información planteó o hizo posible que la manera como cuestionábamos la fiabilidad de cómo llegábamos al conocimiento nos hizo darnos cuenta que habían cosas que no eran fiables porque tenían un detonante ético. Entonces, esto nos lleva fundamentalmente a que nosotros nos vayamos trazando lo que conocemos como los modelos científicos vigentes. Sobre los modelos científicos vigentes, quisiera hacer un par de precisiones. Aquí me voy a demorar muy poco, para ser sincero. Y lo primero que nosotros tenemos aquí en estos modelos epistémicos son varias cosas que quisiera yo que las tuviéramos muy a la mano y que las pudiéramos ir pensándonoslas de manera detenida. El primer planteamiento que quisiera yo que tuviéramos en este punto tiene que ver fundamentalmente con algo que es vital y que efectivamente ustedes podrán decir, José, pero eso es obvio lo que usted nos está diciendo. Y yo le respondería, mire, la obviedad nos causa ceguera. Y como la obviedad nos causa ceguera, pila con lo que consideramos que es obvio, porque lo vemos tan obvio que efectivamente no somos capaces de cuestionar. Por esa razón hay gente que estudia ciencia, pero no logra ser científico.
Y esto tiene un elemento bastante interesante, y es que los modelos epistemológicos fundamentalmente tienen unas particularidades. Deben contener todo un arsenal teórico y deben, a partir de ese planteamiento teórico, estar nutridos con doctrinas y con posturas científicas. Y ustedes se preguntarán, José, pero ¿por qué hay hoy tanta prisa y tanta necesidad de poder preocuparnos por la manera como explicamos los diferentes enfoques o los enfoques que nos permiten llegar al conocimiento? Por una razón, porque hace parte del mundo de hoy, con toda esta realidad que hemos venido cuestionando, los modelos epistemológicos contemporáneos, además de tener fundamentalmente las teorías, posturas y doctrinas, se caracterizan por plantear los límites del conocimiento. Entonces, hoy día vemos también un tema que comienza a emerger en el mundo epistémico actual. ¿Cuál es ese? La pregunta por el límite del conocimiento. ¿Cuál es el límite del conocimiento? Entonces decíamos antes, el conocimiento es infinito. Y hoy día la pregunta se la devuelve. Y ustedes ven, para todos y para todas, ustedes están observando que cuando usted lee una publicación científica, yo quiero, bueno, un poco voy aquí a chicanear de mi biblioteca. Yo efectivamente tengo aquí fundamentalmente esta revista científica, aperturo y leo el artículo, y en la parte final del artículo, venga, ¿y cuáles son las investigaciones futuras? ¿Hacia dónde va la investigación en el área? Cuéntemelo a ver, cuéntemelo a ver. Entonces, fíjense que eso hoy día no se trata fundamentalmente de un acto de adivinación, ni mucho menos de un acto de esoterismo. Y perdónenme que lo diga así, me lo han escuchado varias veces este término, no se trata de la adivinación ni del esoterismo. Hablar del límite del conocimiento es un tema epistémico también. ¿Cómo vamos a conocer esa nueva realidad que está emergiendo frente a una nueva investigación? Por esta razón, hoy los artículos científicos terminan con una gran conclusión: hacia dónde deben orientarse las investigaciones futuras. Entonces, esto es una particularidad que tienen hoy los modelos científicos, los modelos epistemológicos, perdón. La segunda particularidad que quisiera que también tuviéramos a la mano es que existen unos aspectos que determinan el modelo epistemológico. ¿Por qué? Porque el modelo epistemológico nos debe permitir identificar y distinguir tres grandes cosas. ¿Qué nos debe permitir? Primero, plantearnos si frente al conocimiento que estamos es un conocimiento originario o derivado. Es lo primero. Lo segundo que tenemos que tener a la mano es distinguir la manera como se llega a ese conocimiento. ¿Qué tipo de tipología de conocimiento es? Entonces, hoy día tendremos que decirnos, oiga, venga, es que ese conocimiento definitivamente es un conocimiento sensorial. Eso no da para más. Así de sencillo, es netamente sensorial. Y eso no nos debe causar estupor ni miedo. Y esto hace parte fundamentalmente de lo que llamamos como elección de un modelo epistemológico. Y el tercer elemento tiene que ver fundamentalmente que los modelos epistemológicos nos deben permitir fundamentalmente tener una gran capacidad. ¿Cuál es esa gran capacidad que nos debe permitir? Pues fundamentalmente poder llegar a la distinción. ¿Qué es lo que hay al interior de eso que estamos conociendo? En este orden de idea, fundamentalmente, entonces deberemos nosotros plantearnos qué es lo que nosotros queremos llegar. Si queremos llegar a identificar elementos del conocimiento, queremos llegar a poder cuestionar cómo es que estamos conociendo, o podemos llegar o esperamos llegar a distinguir los elementos científicos que hay en lo que conocemos.
Esto es de gran importancia para que lo tengamos a la mano, porque esto nos lleva fundamentalmente a lo que vamos a llamar, o lo que se llama fundamentalmente, los modelos teoréticos de la ciencia. ¿Qué es esto y cómo digerir este planteamiento? Quisiera colocarlo en blanco y negro y me perdonan que lo vaya a hacer como de una forma tan light. Y tiene que ver fundamentalmente con algunos elementos de gran importancia. Primero, que nosotros no podemos pensar que todas las teorías científicas se ascriben fundamentalmente a unas teorías del conocimiento que son iguales para todos. Existen unas teorías que son de carácter objetivas y unas teorías de carácter subjetivas. Y estas teorías fundamentalmente nos conducen a ponernos de cara o poner de presente fundamentalmente las posturas epistemológicas que vamos a asumir. Y quisiera dejar aquí unos puntos bastante necesarios para poder abordar. Y el primer punto que les decía que es necesario que vayamos abordando tiene que ver fundamentalmente con la necesidad de poder describir la manera como se construye lo que tiene que ver con el desarrollo del conocimiento. Entonces, el conocimiento no se va a construir ni se va a desarrollar de la misma manera por una parte. Y esto es un aspecto que tiene que quedar muy claro porque es altamente sensible. Nosotros no podemos pensar que todo el conocimiento se da de la misma manera, ni que todo el conocimiento se logra construir de la misma manera. ¿Por qué? Porque esa construcción del conocimiento se da de diferentes formas. Y esas diferentes formas van a estar muy articuladas a las realidades que se pretenden conocer. Entonces, podríamos decir nosotros que hoy estamos hablando de un mundo que se mueve en múltiples dimensiones, pero también deberíamos decir que estamos en un mundo que tiene o que confronta diferentes realidades. Y estas diferentes realidades entonces nos llevan a nosotros a plantearnos un escenario que es el escenario de las consideraciones científicas que se debe tener en el mundo actual cuando hablamos cómo vamos a cuestionar la manera como conocemos. Entonces, esta forma de llegar a cuestionar la manera como conocemos nos conduce fundamentalmente a identificar fundamentalmente que el mundo de la manera en que conocemos se enfrenta a grandes vacíos. El primer vacío tiene que ver con los vacíos que conocemos como vacíos de forma. Vacíos de forma. Ojo con esto, vacío de forma. Cuando yo digo que algo está vaciado en su forma, estoy diciendo que no soy capaz de percibirlo. Está vacío en su forma porque no identifico si es un cuadro o un rectángulo. Es decir, la razón de ser del por qué llegamos a una verdad. La razón de ser del por qué cuestionamos a cómo conocemos. Entonces estamos diciendo fundamentalmente que hoy día tenemos que tener entonces esa comprensión del vacío de forma, entendido fundamentalmente como los problemas asociados al razonamiento. El segundo tipo de vacíos son vacíos de contenidos. Y esos vacíos de contenido se generan fundamentalmente por los alcances de un paradigma o también podríamos decir por los principios que se están utilizando en el desarrollo o en un descubrimiento de carácter científico. Y esto nos lleva entonces a decir que hoy también los vacíos siguen existiendo y que siguen siendo un objeto claro de la epistemología. El segundo planteamiento tiene que ver fundamentalmente con un ámbito que también debe ocuparse hoy la epistemología. Frente a toda esta realidad que hemos venido conversando, por eso he denominado esta segunda sesión la epistemología vista desde la realidad que tenemos hoy, cómo la vamos a comprender o la vamos a encarar. Y aquí tiene que ver fundamentalmente con esa capacidad, cómo se logra establecer hoy la red de argumentos. Y aquí yo quiero hacerle un zoom, Néstor, a algo que usted planteó hace unos minutos o unos momentos en una de sus intervenciones.
Cuando usted decía, ojo, José, porque tenemos que verlo de cara a la teoría del conocimiento. Y Néstor, aquí hay un tema bastante interesante. La teoría del conocimiento se espera que hoy suministre la red de argumento y de razonamiento. Entonces, lo que hablamos fundamentalmente, la teoría del conocimiento, nos permite a nosotros poder desarrollar esa red de argumentos y de razonamientos. ¿Y por qué tenemos que llegar a ese tipo de redes? Fundamentalmente para que pueda tener una lógica el contenido científico. Cuando nuestro contenido es de carácter científico, esto redunda en el discurso que se genera. Y ese discurso que se genera es el que es capaz de explicar una problemática. Y recuerden que aquí ya vemos entonces una gran diferenciación con lo que hoy confundimos que es conocimiento, que realmente hemos dicho que eso es información. Ah, no, porque es que esto resuelve un problema, contribuye a la evolución de la ciencia, de la tecnología, de la cultura. Sí, pero su contenido no explica un problema. No explica un problema. Y aquí establecemos esa gran diferenciación. El mundo de la epistemología está en explicar el problema. Y explicar el problema asociado a la manera como se conoce, al problema del conocimiento. Y no a resolver efectivamente lo que estamos viendo ahí, una resolución de una necesidad social. El segundo aspecto tiene que ver fundamentalmente con la fundamentación. Y esta fundamentación se va a caracterizar porque es una fundamentación que contribuye a que se generen nuevos desarrollos científicos. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la completitud, la epistemología debe darnos ese horizonte hacia la completitud. Es decir, debe aludir los suficientes principios para poder trazarnos hacia dónde debe moverse el conocimiento y por qué debe tener ese horizonte de sentido. Y pues para ser un poco juicioso con el tiempo y pues para poder ajustarme a estos 5 minutos, que nos queden por lo menos unos 15 minutos, un poco menos 10 minutos de preguntas, y si nos extendemos un poco, me perdonan la vida, sí quisiera plantearles entonces en este entendido. Hoy, cuando hablamos en el mundo de hoy de epistemología, hemos visto cómo la epistemología está contribuyendo a unas reflexiones mucho más interesantes. Y cuando digo mucho más interesante, que estamos viendo una cantidad de amplitud de reflexiones, reflexiones en el mundo de lo ético, reflexiones en el mundo de lo estético, reflexiones en los vacíos formales que estamos viviendo en el mundo de hoy. ¿Te parecería que la epistemología hoy nos ha permitido ver realidades que no veíamos? Y que no podemos decir que esas realidades emergieron per se desde la ética, emergieron fundamentalmente desde el cuestionamiento al conocimiento, a la manera como conocemos. Entonces aquí vemos fundamentalmente unos grandes elementos que se hacen importantes tenerlos en el horizonte de ese. Y el primero de ellos tiene que ver fundamentalmente que la epistemología hoy se enfrenta a una gran discusión. Menos teorización, más experimentación. Esta debe ser fundamentalmente nuestro horizonte de sentido. Entonces la pregunta que emerge hoy es la manera como conocemos y la manera como se logra la fiabilidad de lo que se conoce. ¿Demanda más teorización o demanda menos teorización? Parecería que el mundo está demarcando que efectivamente lo que se requiere es más experimentación, porque hay un exceso de teorización y muchas teorías que efectivamente dan cuenta de representaciones que requieren nuevas formas de ser comprobadas. La segunda gran reflexión que quiero dejarles yo hoy, cuando nos preguntamos por la epistemología, por la manera como conocemos, por la manera como la duda se hace duda, emerge una segunda gran conclusión. En el contexto de hoy, con este horizonte que hemos planteado. Y tiene que ver fundamentalmente con las características del sujeto de investigación. Y entendido el sujeto de investigación fundamentalmente con las nuevas habilidades.
La epistemología hoy conduce fundamentalmente a un estudio constante de los objetos de estudios de la ciencia. Y quizás ustedes pueden olvidar todo lo que yo les he narrado en estas sesiones, pero yo quisiera que ustedes nunca se olvidaran de una cosa: la resignificación y el constante cambio de los objetos de estudio de nuestras áreas del conocimiento. Eso es epistemológico. Es epistemológico porque los desarrollos actuales nos han llevado a nuevas maneras de conocer. Y por lo tanto, nos han llevado al desarrollo de nuevas aptitudes de los investigadores y del científico. Y cuando hablamos de nuevas aptitudes, estamos también hablando de nuevas habilidades del sujeto que investiga. Un sujeto que investiga y que tiene el horizonte epistémico es un sujeto que es capaz de generar interacciones. Y esto es un planteamiento muy personal, susceptible de ser discutido, y como tal me encanta que lo discutan, pero siempre lo digo: la epistemología hoy, en el aquí y en el ahora, conduce a desarrollar la capacidad de interacción. El tercer aspecto que quisiera también dejarles a la mano tiene que ver fundamentalmente que hoy se hablan de unos límites, y esos límites son los límites de los nuevos saberes. Y efectivamente la clase anterior se decía: mire, José, todos estos productos que tenemos hoy no son cosas que han emergido que son diferentes, tienen sus raíces en representaciones materiales o en realidades que han conectado para poder hacer esas expresiones. Y yo decía en la sesión anterior: eso es verdad, pero también es verdad que han generado nuevos saberes. Y esos nuevos saberes han traído consigo nuevas áreas de conocimiento. Y esas nuevas áreas del conocimiento han demostrado que hay otras formas posibles de llegar a la ciencia, de hacer ciencia. Y quisiera que eso nos quedara muy a la mano, porque no es que estemos hablando que vamos a descubrir que el mundo está descubierto. Estamos verificando, estamos abordando también que efectivamente hay unas nuevas áreas del saber. El siguiente punto, quinto punto, tiene que ver con la transversalidad de los problemas. Pero la transversalidad de los problemas en situaciones, y yo vuelvo a plantear el gran desafío que tiene hoy la epistemología naturalizada. Y la epistemología naturalizada fundamentalmente para poder entender los problemas del conocimiento que están emergiendo en situaciones. Y finalmente cerraría con dos grandes reflexiones. La primera de ellos tiene que ver fundamentalmente cuando les abordaba todo el tema de las teorías objetivas y teorías subjetivas. Quisiera decirles que efectivamente hoy día entendemos también que las teorías objetivas enfatizan a los elementos exteriores del sujeto y que no podemos seguir pensando que las teorías objetivas fundamentalmente van a seguir centradas en una realidad o en objetos que están libres de creencia. Y unas teorías subjetivas que fundamentalmente hoy están centradas en cuestionar la calidad de los atributos intelectuales de las personas que conocen y de las personas que hacen posible llegar al conocimiento. Por lo tanto, la interacción de estas teorías objetivas y subjetivas nos conducen fundamentalmente a poder reflexionar y analizar desde una perspectiva epistémica la actividad misma de la ciencia. En otras palabras, no partir que la manera como conocemos es una única manera de llegar a la verdad. Entender fundamentalmente que el mundo que nos convoca hoy ha creado nuevas áreas del conocimiento, pero también con esa creación de nuevas áreas del conocimiento nos ha puesto también de relieve a nuevas formas de poder comprender y entender la existencia humana. Entonces, quería hacer estos planteamientos hoy con este concepto de la filosofía del aquí y del ahora, que es de gran importancia. Sé que hay algunos
algunos que tienen algunas preguntas o algunas reflexiones que pues que estaré muy al pendiente de poder abordarla. Entonces, yo quisiera de pronto comenzar a escucharles entonces sus preguntas. Espero que estas sesiones hayan sido de gran importancia para ustedes. Y pues tenemos una manito levantada por allí, que no puedo decir el nombre porque no veo el nombre, dice Lutgarda, pero no creo que Sí. sea el nombre, pero bueno, si lo es, fenomenal. Sí, doctor, muy buenas noches, gracias por darme paso a la intervención. Sí, mi nombre es María Luz Garda y muy importante su ponencia y también la participación de nuestros compañeros. Ese tema de la resignificación creo que me hace identificar mucho porque me hace sentir en algún momento de la vida, como es ahora, como una niña, porque siento que nuevamente me debo conocer yo misma, me debo hacer las preguntas de origen, de que para qué existo, de quién soy, y eso también me lleva a otras reflexiones de que ahora tenemos que conocer todo, porque todo parece nuevo, y tiene que ser nuevo porque el tiempo ha cambiado, y justo su ponencia me hace mucha sintonía con esta sensación que tengo de que todo ha cambiado. Tengo la sensación de que todas las ciencias están en aprietos porque tienen que redefinir sus bases, sus conceptos, sus interrelaciones con otras ciencias y con las nuevas. Entonces es toda una complejidad. Muchas gracias por todo, pero también le quería pedir si nos pueda facilitar una bibliografía básica que nos permita ubicarnos mejor en este tema de la epistemología, una bibliografía básica en general y una bibliografía especial para la epistemología de la contabilidad. Estaría muy agradecida. Si puede Perfecto. ser también por el WhatsApp, capaz. Ah, estupendo. Yo, si te parece, me escribes y yo te comparto algo sobre epistemología de la contabilidad. Inclusive te voy a compartir un escrito que hice hace unos años, donde hago como todos unos temas bastante interesantes de cuestionamiento a la manera como se conoce en contabilidad. Te lo voy a compartir, entonces, porfa, me escribes para poder compartírtelo y claro que sí, porque hay unos temas bastante interesantes, porque la contabilidad se soporta fundamentalmente en una ecuación, y una ecuación por su naturaleza es una igualdad. Entonces, la pregunta es cómo es fiable lo que se conoce en una igualdad. Entonces, te voy a compartir ese texto y muchas gracias también por tus palabras y todo un honor lo que nos compartes y nos dices. Y cuenta que entonces, yo no sé, voy a dejarles mi número de WhatsApp aquí en el chat para que lo tengan a la mano, por un lado. Y por otro lado, quisiera también plantearles que aquí en el chat, Evelyn nos dice algo bastante interesante. Evelyn nos dice, mire, me gustaría saber su posición frente a cómo podríamos reconocer qué fundamentos epistemológicos se relacionan con una investigación. Y si me pudiera dar un ejemplo, muchísimas gracias. Yo quisiera decirles varias cosas. Realmente no hay una fórmula mágica sobre qué ruta epistemológica hay, ¿cierto? Hoy día podemos hablar de que hay varias rutas, pero la clave de la epistemología está en cuestionar la manera como se llega al conocimiento. La epistemología se centra en la duda. Por lo tanto, fundamentalmente en una investigación, uno obtiene una primera reflexión de carácter epistemológico, y lo voy a decir así como muy escuetamente, pero con toda la profundidad del caso. Hoy día hay un tema bastante de fondo cuando hablamos de la epistemología, es plantearnos la pregunta: ¿lo que estamos planteando que se conoce es lo que conocemos? ¿Eso que asumimos como verdad realmente es una verdad? Entonces creo yo que estas son las dos primeras grandes preguntas, Evelyn, que tienes que hacerte cuando te encaras a abordar los problemas epistemológicos en una investigación, como para que lo tengas a la mano y pues
Y cualquier inquietud de Evelyn y para las demás personas igual me las pueden ir haciendo llegar. También quiero contarles que voy a actualizar la información en la plataforma virtual para que ustedes puedan disponer de todos los textos que he utilizado y que he referenciado en la bibliografía de las presentaciones, para que ustedes lo puedan tener allí a la mano y puedan consultarlos de manera detallada. Y le cediría la palabra a Kristen, quien nos ha levantado la mano. Adelante, Kristen. Gracias. Una vez más, muchos temas y obviamente apasionantes, tratando de ser lo más conciso posible. Una pequeña introducción, me imagino que no todos acá son académicos o no nos dedicamos de entero a la investigación, pero sí está nuestro hambre por conocer mejor y por pensar mejor. Entonces, con eso va ligado un poco a la pregunta sobre el fundamento epistemológico. En la parte de la ingeniería, generalmente se utilizan algunas herramientas que ayudan a aclarar procesos, inclusive procesos de pensamiento. Dentro de estos están los flujogramas, que pueden utilizarse como mapas conceptuales también. En muchos casos sirven para aclarar justamente lo difuso. Entonces yo me imaginaba sobre el principio de la coherencia que vimos casi al final, cómo podríamos encadenar una serie de elementos para que sean coherentes y nos lleven a un resultado que sea a su vez coherente con una premisa inicial. Me imaginaba, tú me cuestionarás, además estoy pensando en voz alta, un esquema del siguiente modo, un flujograma, ¿no? Es decir, si yo parto para abordar cualquier tema y me pregunto primero, ¿cuál es la filosofía subyacente? Digamos que yo digo, mi filosofía subyacente es el racionalismo, digámoslo así. Mi siguiente paso, yo lo visualizaba así como establecer cuál será el fundamento epistemológico justamente o mi enfoque epistemológico. Si mi filosofía subyacente es el racionalismo, no sé, quizá la epistemología o el enfoque epistemológico tiene que ser algo coherente con el racionalismo, ¿no? Entonces, por ahí, el asumir que realmente los objetos del mundo existen o que es posible conocer. Y luego de ir de este enfoque epistemológico, eh, el siguiente paso sería establecer cuál sería el método o la metodología más apropiada para ese enfoque. Quizás si tomo ese enfoque, podría tomar un método de análisis más cuantitativo. Si tomo este análisis cuantitativo, luego, ¿cómo puedo establecer una hipótesis que sea a su vez coherente con este método? Seguramente una hipótesis en la cual se establezca que puedo medir aquel objeto que deseo conocer mejor. Y por último, el resultado al que yo llego, pues tendría que haber pasado por todo este proceso de una manera coherente y ser a su vez coherente con el principio este de la filosofía. Y por ahí te pongo ahí en una especie de compromiso, o no, bueno, tú ya me dirás, de podernos plantear un ejemplo con el tema de tu tesis doctoral, por ejemplo, ¿no? Que sé que es del área de la contabilidad, bueno, yo también formo parte del área, entre comillas, ciencias económicas y financieras, y tú me dirás, ¿no? Si lo tomas como un compromiso o no, danos un pequeño ejemplo, si amerita. Y lo último, el corolario, disculpen si me he extendido, sobre el tema de la información que mencionabas, tal vez eso igual, obviamente, y la clarificación que hemos hecho entre el conocimiento y la información, y ligándolo con el pensar mejor, esto también influye en cómo pensamos y la profundidad o no de cómo lo hacemos. Entonces, con lo último, simplemente como una hipótesis casi trivial, decía, obviamente sí afecta nuestra forma de conocer, también nuestra forma de pensar, tal vez no la hace tan profunda. Y por consiguiente, la experimentación en el ámbito mental también va a decaer, o de pronto ha decaído. Es decir, en síntesis, quizá ya no tenemos la cantidad de experimentos mentales como en la época en que se estaba creando la teoría cuántica. Solamente eso, muchas gracias y por todo lo que nos has mencionado. Cristian, ante todo, gracias a ustedes, porque creo que ustedes han hecho de estas sesiones que a veces cuando uno escucha hablar como de epistemología, uno dice, ay, qué pereza, vamos a escuchar hablar como de tantas líneas retóricas, pero
pero varias cosas. Cristian, yo quisiera hacer zoom, Cristian, aquí. Yo quiero antes, les voy a dar un dato curioso de mí. Ustedes ven que yo anoto aquí porque me encanta anotar lo que me dicen para poder llevar como esa secuencia y varias cosas. Soy, en ese sentido, parecería que soy como dice la canción, soy de esos amantes a la antigua que todavía le gusta mandar flores. Hay un aspecto bastante interesante en lo que usted plantea, y es que fíjese, uno de los grandes conceptos que se debate hoy en ingeniería son los prototipos. Y yo quisiera para Kristen y para las demás personas ver cómo se da este fenómeno, ¿cierto? El prototipo efectivamente tiene un diseño de manera racional con variables cuantitativas, pero el prototipo tiene que también que tener la capacidad de cuestionar una realidad y un entorno concreto que se pretende conocer. Entonces, cuando nosotros hablamos, fíjense, de todo el concepto de un prototipo, no estamos hablando de que hacemos un muñequito con 4 bolitas, una caricatura con 4 imágenes. No, señoras y señores, se hace toda una representación lógica a través de un pensamiento cuantitativo, pero se pone a conversar con una representación de un elemento contextual y es un elemento que se describe. Por lo tanto, estos modelos que estamos viendo hoy en el mundo de ingeniería, en el ámbito contemporáneo, conversan a través de procesos de enfoques mixtos, en investigación, que mediante triangulación permiten poder generar los llamados prototipos. Esto sería como un primer aspecto que quisiera como colocarte en el mundo de las ingenierías. Eso por un lado. Por otro lado, hay un tema que quisiera antes de colocar el ejemplo de mi tesis. Tiene que ver fundamentalmente con algo que tenemos hoy. Efectivamente, yo creo que el hecho de nosotros hoy fundamentarnos en la imagen nos comienza a plantear fundamentalmente la gran crisis de la experimentación. ¿Cómo vamos a ser capaces de experimentar? Pero cómo nuestra mente es capaz de crear esa necesidad de lo que se experimenta con el fin de poder llegar a procesos de conocimientos mucho más amplios y mucho más fiables. Entonces quisiera como colocártelo allí porque esto nos lleva fundamentalmente a plantear que hoy los resultados cada vez requieren más de unos procesos de contrastación de comunidades que cada vez son más diferentes, hablando de comunidades concretamente del mundo científico. Entonces, como para dejarlo allí en ese horizonte de sentido. Y finalmente quisiera contarte sobre mi tesis. Mi tesis doctoral fue una tesis bastante llamativa. Yo voy a poner por aquí, tengo un ejemplar de ella. Esto es mi tesis, ustedes se van a sorprender. Mi tesis son fundamentalmente 3 artículos científicos para revistas JCR y fundamentalmente eso fue la tesis. Pero esa tesis tiene mucho que ver con varias cosas. Yo quisiera como compartirles qué fue lo que yo estudié fundamentalmente en mi tesis de doctorado. Inicialmente mi tesis de maestría, estudié la manera como los discursos de las empresas constituían una nueva expresión de una nueva ética que se apropiaba en la sociedad. Y esto me permitía a mí poder entender que así como las matemáticas es el lenguaje de las ciencias naturales prácticamente, el lenguaje de las empresas es su contabilidad, es su lenguaje. Por lo tanto, la contabilidad es un acto de habla y como acto de habla debe estudiarse. Entonces la pregunta era, ¿qué narraba la contabilidad? ¿Qué narraba la contabilidad de un grupo de organizaciones alrededor de unas variables? La variable género, la variable ambiente, la variable sociedad y la variable vida. ¿Por qué vida? Porque hoy día se enfrentan las empresas al gran debate entre las formas de vida humana y no humana. El derecho a la desconexión, a los humanoides,
todo este concepto, y quiero también aclarar que yo me gradué hace muchos años de doctor, como para que lo tengan a la mano, y pues hoy día hay otros desarrollos que justo acabamos de escribir un artículo con uno de mis directores de tesis, que estamos ahorita en todo el proceso de publicación. Y dentro de esto yo veía un aspecto bastante interesante, y era emerger una mirada antropológica en la construcción de los discursos contables. Entonces, lo que yo veía es que la contabilidad, que era la gran hipótesis, que la contabilidad ya no es el álgebra del derecho, sino que en las sociedades contemporáneas la contabilidad es el álgebra de la moral. Y a partir de allí me trazaba las hipótesis de investigación. Entonces quería colocarles como ese concepto, porque quizás muchos piensan que la contabilidad es como un registrico por allí. Entonces, contarles que la contabilidad lo que refleja es un discurso. Un discurso, usted tiene una utilidad de una compañía, y la utilidad de esa compañía, ¿para qué sirve? Pues para que la sociedad tenga salud, vivienda y educación. Si eso no se hace, no hay dinero, no hay política pública. Y si no hay política pública, pues sometemos a las sociedades a un acto de denigrar sus condiciones de vida. Entonces, esto era un poco como ese análisis para plantearle, y no le digo más porque me extendería aquí narrándoselo, pero sí quería como dejarles a la mano que esto fue como la ruta que yo hice. Y con esto quiero también colocarle una particularidad para Juan Carlos Yáñez, que nos hace la pregunta. Nos dice: José, venga, ¿es posible experimentar en la mente? Pues imagínense que hoy día se estudia la experimentación en la mente, sobre todo cuando estamos hablando de la realidad aumentada, cuando hablamos del inbox, cuando estamos hablando fundamentalmente del mundo revertido de la realidad. Allí se experimenta en su mente. Entonces, si es posible, en el mundo de hoy, sí es posible experimentar. Entonces, pues nada, yo quisiera ser como muy juicioso, perdónenme que me les haya robado 10 minutos más, pero quiero darles infinitamente las gracias por los gestos de confianza, y reiterarle al CIDE los agradecimientos por la gentil invitación, y a cada uno y a cada una de ustedes darle las gracias por sus palabras, por su deferencia, y sobre todo por estas interpretaciones, estas intervenciones, perdón, que ustedes han hecho, que me han gustado mucho. Como les decía, siento que me dan vida cada vez que escuchaba estas intervenciones, y quiero darle las gracias por haberse dado la oportunidad de reflexionar en estas clases. Y pues nada, decirle que más que un profesor, soy un ciudadano del mundo. Espero que lo que requieran de mí no les dé pena, me escriben las veces que ustedes requieran, me pueden escribir al WhatsApp. Y si algún día coincidimos, asegúrenlo que nos tomaremos un café como buen colombiano. Nos tomaremos un café en el lugar del mundo donde nos encontremos, y de seguro que tendremos muchos temas para conversar. Entonces, todo un placer, todo un enorme compartir con ustedes, y me voy contento, me voy feliz por esta oportunidad que ustedes me han brindado, y por abrirme las puertas de su corazón para poder conversar sobre estos grandes temas. La epistemología vista desde una perspectiva reflexiva, pero la epistemología también vista hoy, como ha permitido dilucidar problemas morales, problemas de la información, problemas de la ciencia, y sobre todo problemas de la existencia. Muchísimas gracias a todos y a todas, y pues quedaré atento a cualquier requerimiento que surja. Gracias, profesor, por tan excelente presentación. Ha sido un placer. Habla Nilka Mendoza, yo he sido su anfitrión. Gracias, ha sido un placer compartir con ustedes todas estas horas. Gracias a todos los diplomantes por su asistencia. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, a todos, profe. Buenas a todas. noches. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches a todos. Feliz noche.